se acaba de conocer el primer resultado de la autopsia de Hayden. Se está hablando mucho de eso aquí en la ciudad de Los Ángeles por lo repentina de su muerte. Christine Panettiere, una chica, actriz famosísima, con muchas series de televisión, nominados, Globos de Oro también, y de repente estaba en un proceso de recuperación de crisis que había tenido durante toda su vida, problemas con sustancias, alcoholismo, y muere repentinamente. Es una muerte de verdad que conmocionó a todos por lo sorpresiva, y de esto y de muchas otras cosas es de lo que se está hablando hoy en Los Ángeles. Esta llamada al 911 revela los últimos minutos de la actriz Hayden Panettiere. Fue cerca de las 2 de la tarde de este domingo en su casa, y la persona que llamó desde ese lugar en principio dijo que era una mujer inconsciente producto de un paro cardíaco. Al llegar los equipos de emergencia intentaron reanimarla, pero pese a los esfuerzos fue declarada muerta aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Su edad, tan solo 36 años. Había volado a South Carolina desde Los Ángeles con el que había sido su novio intermitente por mucho tiempo. Hayden comenzó a trabajar siendo apenas una bebé, y Hollywood la vio crecer como una de las estrellas más reconocidas de su generación. Participó en varias películas e incluso recibió 2 nominaciones al Globo de Oro. En el 2014 tuvo una hija y ya reconocía públicamente que tenía problemas con el alcohol y otras sustancias. Por eso, en el 2018, le entregó la custodia de su hija al padre mientras intentaba recuperarse. Hayden Panettiere murió a los 36 años, apenas unos días antes de cumplir 37, y Hollywood comienza a despedir. Fíjate, Lili, Raúl y amigos televidentes, que se acaba de conocer el primer resultado de la autopsia de Hayden, y dicen que no tuvo ningún trauma, no tuvo ningún golpe, no tiene ningún hematoma en su cuerpo, por lo que se sigue considerando que tal vez, y según las investigaciones posteriores, según se dio a conocer oficialmente, son los que definirán cuál fue la muerte o cuál fue la causa de la muerte de ella, que se presume, según lo que dicen en la llamada del 911, fue un paro cardíaco y también una supuesta sobredosis. También incluso cuando ella voló a South Carolina desde Los Ángeles, en ese apartamento en donde era el apartamento que compartía su novio con el hermano del novio, pues muchas ambulancias llegaron, obviamente, muchas personas, y ahí tenemos las fotografías por cortesía de nuestros amigos de TMZ, las ambulancias que llegaron allí, pero fue declarada muerta 40 minutos después de que llegó la ambulancia. Bueno. Una mujer de 30 y pico de años nada más, una actriz relativamente conocida en Estados Unidos y en el mundo entero por las series de televisión que hacía, y que ha muerto y tuvo problemas por años, problemas serios. Serios, lo que tú dices, Raúl, y que el dinero no, o sea, no arregla problemas de alcohol, los problemas emocionales, los problemas de alcohol, los problemas mentales, Raúl, y cuando uno sufre. Y cuando mezclas pastillas con alcohol y todo eso. Cada vez lo vemos Gracias, más. Tania, gracias. Gracias, Tania, y nos mantenemos muy cerca de esta noticia. Ella era muy, pero que muy querida desde niña. Luaces, Miss Cuba y la hija de Lili. Bienvenida. Gracias, Raúl. Qué lindo te ves. Qué lindo Un placer en verte. Cuéntame, ¿ya hace un año que tú ganaste la corona? Sí, estoy tan feliz que puedo estar aquí con ustedes hoy otra vez, ya a pocos días de entregar mi corona. Yo empecé aquí cuando gané, y ahora estoy terminando aquí con ustedes. Lo sé, lo sé. Yo quiero saber cómo fue este año. Fuiste a Miss Universo, terminaste entre las 10 últimas, creo que fue un papel que hiciste excelente. Cuéntame qué fue ser una Miss Cuba durante todo este año. ¿Qué aprendiste, qué lograste con todo esto? Yo no creo que era lo que me esperaba, pero estoy tan feliz que lo hice. Yo siento que mi mamá siempre te dice que cada mujer debe de ir a un concurso de belleza porque aprendes tanto. Lo último que yo aprendí es cómo ser una Miss, porque aprendí cómo cuidar mi cuerpo más, cómo hablar mejor el español, oratoria, pasarela, y también necesitas estar siempre atenta de los eventos que están pasando en el mundo, porque te pueden preguntar cualquier pregunta en cualquier momento. Para mí la prioridad siempre era la educación en este proceso, y me ayudó en cada cosa que voy a hacer en mi vida ahora. Yo la recuerdo regresando del Miss Universo, Raúl, que fue un evento increíble en la vida de cualquier mujer.
Y la primera pregunta de todo el mundo era, bueno, ¿y ahora qué? Claro, cuando uno no regresa con la corona, enseguida, y si te regresas con la corona, sabes que vas a ser la Miss Universo, pero si no, ¿ahora qué? Y recuerdo a Lina regresar y meterse en un retiro de Emaús, un retiro católico. Me llamó mucho la atención, pero yo creo que, ¿qué salen ustedes? Con un ruido, yo me imagino, de todo lo que pasa. Sí. Durante ese mes. Esa palabra ruido. La palabra ruido. Tantos meses con tanta adrenalina y nunca vas al Miss Universo con un plan. El plan es ganar. No hay plan B, pero si no ganas necesitas llegar y darte cuenta que primero yo quería llegar detrás a los básicos, porque yo no vi a mi familia por un año, yo no vi a mis amigas por un año y quería cuidar mi mente, mi salud, porque las redes sociales el año pasado estaban muy fuertes también y yo siempre hablo con mis amigas que yo concursé con ellas y yo creo que todas estábamos en la misma página, que tenemos que regresar a lo básico, pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos y poder recuperar todo lo que no pudimos hacer el año pasado. ¿Fue muy difícil con todos los problemas que pasaron en este Miss Universo estar allá en Tailandia? Sí, por supuesto, pero a mí siempre me gusta llevar lo positivo. Siempre digo que este año yo siento que las mujeres se unieron más que los otros años. En mi cumpleaños yo estuve con todas ellas porque era como we bonded con todos los problemas que pasaron. Es que nadie entiende lo que nosotras pasamos, solamente nosotras, así que nos unimos muchísimo este año y ahora puedo decir que tengo amigas por toda la vida, que nunca pensé que iba a pasar, porque todo el mundo te dice, ten cuidado con las mujeres en los concursos de belleza y son increíbles mujeres, que puedo aprender de ellas muchísimo también, muy educadas. Ahora, la semana que viene entregas corona. Sí. El Miss Cuba, Raúl, se pasó, o sea, Cuba se pasó 57 años que no fue una mujer a representar. Yeah. En el 2024 se creó una plataforma en la ciudad de Miami. La primera que va es Marianela Ancheta. Ella queda entre las 30 finalistas. La segunda que fue mi hija Lina Luaces, queda entre las 10 finalistas. Y ahora tenemos 20 nuevas candidatas que la semana que viene tendrán una preliminaria y una final el próximo jueves. Sí, que estoy tan emocionada. Son mujeres increíbles, ya las conocí a todas, pero hay una preliminar el 18 en the Moss Center aquí en Miami y el 20 es la noche final que voy a entregar mi corona a la próxima Miss Universo Cuba. Hay tickets disponibles en el sitio missuniversocuba.com y espero verlos todos ahí porque ¡ay, Mr. Cuba! Rápido, ¡Mr. Cuba! ¡Mr. Cuba! Qué rápido pasó este año, pero la banda, ¿qué vas a hacer con él? ¿Me la vas a regalar? Sí, por supuesto, here. Lina, ¿qué quieres hacer tú ahora después que entregues la corona? Bueno, para el concurso yo paré mis estudios, pero siempre le dije a mi mamá y mi papá, te lo juro que voy a regresar a la escuela, es que con tanto que tuve que hacer el año pasado no tuve tiempo, pero yo siempre he dicho, hasta que en mi respuesta de la noche final de Miss Cuba, yo dije, mi educación es mi prioridad, así que en este momento eso va a ser mi enfoque, pero tengo muchos proyectos que estoy muy emocionada, que ya se enhorabuena de verdad. 6 meses ya va a estar. Ya regreso a la universidad. ¿Qué vas a estudiar? Economía. Economía. Very nice. Bueno, que nos lleve la economía entonces. Lina, ya nos tienes que mantener a Raúl y a mí porque nosotros Sí, yo sé, eso es el plan. Yo ya y es Mía hora. estamos aquí. Yo y Mía estamos aquí para usted. Oye. ¿Esa corona no se cae? No. Hablando en serio, que nunca te lo... Mira, ¿Verdad que las tiene coronas balance, se caen? tiene ¡Wow! balance. ¿Cuál es el secreto? Lleva un año, mucha práctica también. Yeah. Una pregunta, ¿tú te quedas con la corona o tienes que entregarla y no te quedas con una réplica ni siquiera? Yo tengo que entregarla. Yes. No, pero tenemos una réplica. Pedida. Ella sabe eso, mami. No, porque yo me quedé con la mía. Good. Oh, really? Sí. Oye, Lina, muchas felicidades. Gracias. Todo lo mejor y yo creo que estás haciendo lo mejor continuando con estudiando y siguiendo adelante y yo creo que debes también seguir con lo de modelo que tú has Por supuesto. hecho de modelo en muchísimos lugares y explorar eso más en Nueva York o en París o en Italia o en cualquier lugar. Right, mami? Claro, sí.
La manager. A mí es la que me cae el muerto arriba. Las dos cosas, se pueden hacer las dos cosas. You can do both. Eso es verdad, Claro, súper importante. hacer las dos cosas. Claro, inspirar a niñas que están viendo, señores, a participar en un concurso como ese, que yo siempre les digo, Raúl, cada mujer debe pasar, y Raúl me mira con una cara como, no estoy muy seguro. Es difícil. Es muy difícil. Es muy Yo creo difícil. que yo entré como niña y salí como mujer. Yes. Like, me siento Eso no es como una solamente la persona- última noche, eso es una preparación de todo un año. Señora, Sí. lista para comerte el mundo y ya. Esa fue una Exacto. universidad más. Sí, Es señora. la universidad de la vida, la otra universidad de los libros. Pero bueno, felicidades. Felicidades. Felicidades, muchas felicidades. Ahí vamos. Ahora, Raúl, por eso? ¿qué $20? $20. Wow. Primera vez que te veo trabajando. Dale, te toca. Roberto, dale, haz lo mismo. Haz lo mismo, Roberto, dale. No, no, Dale, no. Robert. Yo estoy feliz con lo que gano aquí. No, por favor, tú no estás de Yo aniversario. me voy a mi computadora a Roberto, sentarme. no, ven para acá, bye. ven para acá, Roberto. Felicidades, hoy es tu aniversario. Aniversario. Bueno, felicidades a mi mujer. No, mentira. La verdad que estoy muy feliz. Casados son 8 años y ya juntos son más de 16. Ya perdí la cuenta. ¿Cuánto Se ha tiempo hace robado que mi se casaron juventud. ustedes? Te robó la el 2000 en el 2018 fue la boda. En Santorini o En Santorini, Oaia, en sí. Grecia. Una boda muy, Dale, muy güey. bonita que cada vez que la veo, de hecho el video lo grabó un editor de aquí de nosotros, Enier. Cada vez que veo el video me teletransporta a ese momento tan mágico que vivimos ella y yo. ¿Fueron Y muchos la quieres familiares más, o no? y te Sí, enamoras total, más. total. ¿Fueron muchos familiares con ustedes o no? Fue una boda casi igual a la de Cristiano Ronaldo, fue muy petit. Es que me río porque siempre dicen que menciono a Cristiano Ronaldo de una u otra manera y bueno, lo acabo. Pero ahora Cristiana te copió a ti. Es Porque tú te verdad, casaste Dice que primero. él lo vio, él lo Dice que vio. escribiste algo bien bonito. ¿Quieres leerlo? Por favor, Bueno, es que léelo. Que lo lea. A ver. Bueno, más o menos lo que había puesto en mi post es que muchas personas pensaron, sí, necesitamos música romántica para inspirarme otra vez. A ver si no lloro, me pongo sentimental. En fin, mucha gente pensaron que ese día te juré amor eterno, pero en realidad te juré amor eterno al mes de conocer esa alma tan llena de luz. Supe desde el día que te conocí que iba a ser la mujer que amaría y que protegería. La canción era una canción de Lana del Rey que dice que si la amaré hasta que sea joven, sí, te amaré hasta que sea joven, hasta la eternidad, porque tu alma, tu sonrisa y tu corazón son lo que me llena a mí mi corazón. You and always, all the way. Mira para Raúl, esto. aprende. ¡Felicidades! Gracias. Qué belleza. Ya los hombres no hacen esas cosas, me encanta. Sí. Bueno, felicidades Love you, a los mami, dos, que love sea you, para toda love la you. vida. Vamos a dar la bienvenida ahora al comediante Adrián Uribe, que se va de gira por todos los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Mi Adrián? querido Raúl. Mi amor, bienvenido Hermosa. seas de nuevo Mi a querida casa. Flaquita, muchas gracias. 35 años de trayectoria. Y qué 35. mejor manera de regresar aquí a los Estados Unidos para hacer esta gira en 20 ciudades. 21 ciudades, 21 ciudades. más lo que se acumule en las siguientes semanas. Feliz, no puedo estar más feliz de celebrar 35 años de carrera con este show que ahora, después de 15 años que empecé a hacer giras en Estados Unidos, ahora regreso solo con mis personajes, son los personajes más icónicos con lo que la gente me conoció en televisión en todos estos años. Entonces el policía de tránsito, el mesero, el Carmelo, ahí está, y obviamente el Víctor, que es como la cereza del pastel. Míralo, ahí está el Víctor con todo. ¿Cuál es tu consentido? ¿Cuál La es el verdad que más tú disfrutas? el Víctor pues es como mi alter ego, como mi verdadero yo. De hecho, yo cuando actúo estoy ahorita así actuando. El Víctor soy yo realmente. Y mira, ahí están todas las ciudades que vamos empezando 4 y 5 de septiembre. Seattle, Portland, luego vamos a Nueva York y Chicago, luego vamos a Fresno, vamos a estar en Charlotte, vamos a Las Vegas también. Vamos a Se estar llama 50 y pico. 50 y pico porque hablo un poco de mi edad y porque estoy en los 50 50 y pico. Ok, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa a los 50 y pico? Pues digamos ¿Qué pasa? que ¿Qué cambia? Cambia un poquito. ¿Qué empeora? ¿Qué mejora? Mira, es que yo soy papá otra vez. Tengo una hija de 3 años y un hijo de 3 Bueno, años. me acuerdo cuando vimos Una aquí mujer cuando bella. nació. Ya Claro. tiene 3 años. Entonces no es lo mismo que mi hijo
hijo de 23. Papá, jugamos, órale. Ahorita es, papá, me correteas y yo sé que te correte el perro si quieres, mejor porque yo estoy cansado. Oye, es difícil, ahora en serio, es difícil ser papá a los 50 y pico de años de una niña de 3 años. Totalmente. Yo por eso ya me amarré los cables, ¿no? De veras. Porque no quiero estar, imagínate yo a los 60 años siendo papá así, mi amor, cambiando el niño, ¿me pasas un pañal para ti o para el bebé? Que me diga, no quiero eso, gordo. Por eso dije, no, ya. ¿Tú te imaginas que cuando tenga 70 años es que ella va a estar llegando a la universidad? Exactamente. Sí, pero a ver, te mantienen joven. Bueno, me cuido. Al final te mantienen joven cuando uno tiene niños a esta edad porque tienes que ponerte las pilas. Me cuido, pero sí, cuando pasa, ya ¿Cómo cuando te cuidas? ¿Qué es lo que es me hago cuido? ejercicio, obviamente No, como pero tú bien. luces bien, Sí, estás bien. la verdad es que muy bien me cuido, quiero durarles mucho tiempo a mi familia, pero ya cuando pasas enfrente de una farmacia y dices, no necesitaré nada, ya es que ya estás mayor, ya estás grande. Sí, entonces por eso... Vamos a hacerte la lista, a ver, colesterol, ¿sí o no? Ponme el Bien, check mark. check. Ajá, la presión, Muy bien. la vista. Ahí sí te ando fallando. Ajá. La vista es lo de menos. No, y lo más importante. Lo más importante. Por eso se llama 50 y pico, porque entonces la verdad es que estoy feliz de estar haciendo en esta edad. Aparte, estoy por estrenar una película en México, una serie, este show, y por cumplir años, porque el 8 de septiembre cumplo 54. Entonces, ¡Epa! bueno. Ok, a los 54, o sea, ¿eso que es lo mejor? ¿Con ayuda o sin ayuda? No, sin ayuda. Yo ahorita, por ejemplo, saliendo de mi casa, llegué, antes de salir, cumplí como hombre. O sea, lavé los trastes, hice la cama, planché mi ropa. Hiciste, yo a los 60 y pico ya se me olvidó el nombre, la Viagra en mi trabajo. Entonces, ¿A qué edad se empieza a tomar Viagra? no sé, ojalá que la empiece a tomar. Es que, ¿sabes qué? Ojalá pronto. ¿A qué edad se empieza a tomar, Raúl? Mi esposa me dice, oye, ¿vas a hacer la cama o no? Exacto. Bueno. No, yo todavía no uso ese tipo de cosas, pero en una de esas uno nunca sabe, ¿verdad? Bueno, hay 2 generaciones completas o 3 que le va a encantar, señores, disfrutar de este show que estoy segura que van a estar en el piso de la risa. Dura 1 hora y media. 1 hora y media. Estoy solo, hago stand-up primero hablando un poquito de la edad, de mis hijos, y luego me cambio y empieza a salir un personaje, luego viene el otro, luego viene el otro. Entonces dura hora media, hora 40. La gente no para de reír, de verdad. ¿Te metes en el problema de la política o no cuando haces esto? No mucho, la verdad. no o sea, trato de cuidar que siga viniendo a Estados Unidos, que siga... Pero la verdad es que no mucho hablo de política, hablo más bien de... En este caso de la edad, en este caso de la familia, de cómo ha cambiado el humor, que ahorita ya no puedes hacer comedia de muchas cosas porque te censuran. Total. O sea, las cosas que hacías hace 30 años atrás, ahora todo el mundo le parece mal todo lo que uno hace a través de las redes sociales. Oye, la otra vez estuve en un restaurante y llegaron 20 niñas de 20, o sea, como de 18 años. ¡Ah! Yo así, viene una foto, ¿no? Se tomaron foto con un niño de 15 años que estaba al lado mío, que era streamer, que juega videos y yo le decía a mi hijo, ¿quién es? Ese streamer. Y yo, ok. ¿Qué hace? Se graba jugando videos. Güey, en mi casa me castigaban, me regañaban por eso en mis tiempos. Y ahora esos son los más famosos. Se graban jugando videos, Raúl, y son famosísimos en el mundo entero. Entonces dices, sí, se ha cambiado. Se ha cambiado. Y luego ya llega una viejita y se toma foto conmigo y digo, pues es mi fan. Mira, todas las generaciones. Canijo. Hola. ¿Usted es Serapio? Serapio Treviño de la Garza de Nuevo León. ¿Y usted quién es? ¿No será mi hijo? Serapito. Canijo. Serapio y Serapito. Allá afuera dejaste 3 vacas parqueadas donde yo parqueo la mía. La de en medio está bien guerrita, pero las otras 2 todavía dan buen queso. Mire, compadre, mientras usted va por el queso, yo ya vengo con el yogur. ¿Cómo ve? ¿Dónde estabas tú hace 10 años? Hace 10 años andaba también aquí de gira en Estados Unidos. Estaba haciendo una gira, justo tiene 10 años que hice mi última gira yo solo, porque después empecé a hacer gira con otros comediantes. Y en 2016 estaba yo haciendo gira, estaba grabando Nosotros los Guapos, el programa con el Víctor. Pero esa es la parte profesional. ¿Y en la parte personal? En la parte personal sin compromiso. Estaba soltero. Nada más tenía un hijo, mi hijo mayor, todavía no me volví a casar, porque a mí me gusta la adrenalina, me gusta andar en moto, paracaidismo y el matrimonio, me gusta jugarme la vida. Entonces, me volví a casar por segunda vez con mi ahora esposa, Tuani, y sí, todavía no tenía mis 2 hijos chiquitos, o sea, no sabía lo que me deparaba el destino, pero
ha sido mejor de lo que yo me imaginé. ¿Se quedó tu esposa o vino contigo? No, se quedó allá porque pues, cuidando a los dos hijos chiquitos. Entonces yo aquí vengo a chambear y a hacer aquí la promoción de la gira. Pero sí, hace 10 años justo estaba soltero y sin compromiso. Y mira ahora, nada más. Ando entre dar shot de tequila y mamila y biberones. Entonces, sí, o sea, mi hijo grande en universidad, la chiquita va a entrar a primaria y el más chiquito va a entrar al kinder. O sea, y yo voy a entrar al buró de crédito porque son muchas colegiaturas las que tengo que pagar. Hay que hacer muchas giras. Exacto. Así es que se la disfruten todos. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Señores, muy pocos actores logran ser elegidos constantemente como protagonistas de una telenovela, como es el caso de Gabriel Soto. Bueno, conversamos con el actor y escuchen ustedes lo que confesó al respecto y el mensaje que le envía a aquellos que lo critican. Gabriel Soto no sale de un protagónico para entrar en otro y aún no ha terminado Corazón de Oro y ya tiene nueva telenovela en mano. Pues a echarle todas las ganas, a hacer otro personaje más, a seguir creciendo, a seguir aprendiendo y a seguir estando dentro del gusto de la gente, que es lo más importante. Pero al parecer, como mismo lo aman en la pantalla chica, así mismo lo atacan en las redes sociales donde no lo bajan de infiel. Pues la verdad es que ya ni me meto a leer, tocaya. La verdad es que hay que tomar las cosas de quien viene, eso es lo más importante, y hay que tratar de hacer conciencia de dar un poquito más de amor, ¿no? Las redes sociales se han convertido realmente en un arma de dos filos y puede llegar a ser muy complicado, no solamente para mí, para mi familia, para mis hijas, estar leyendo ese tipo de cosas. Pero bueno, la gente finalmente que escribe eso es gente que pues creo que no tiene nada que hacer más que estar ahí. Y bueno, siempre hay un dicho que es hay que hablar de ideas. La gente que habla de ideas es gente brillante, la gente que habla de eventos es gente inteligente y la gente que se pone a criticar la vida de los demás es gente ¡pip! Pero al parecer algunos famosos como Alicia Machado también se han atrevido a opinar públicamente de su vida amorosa, sin conocerlo siquiera. Creo que trabajamos en una obra de teatro hace mucho, yo respeto mucho a Alicia y bueno, pues ahora sí que cada quien es libre de decir lo que quiera. Yo estoy muy tranquilo con saber quién soy, que soy un buen papá, que soy una buena persona, que soy un buen actor, me considero un buen actor porque soy disciplinado, que trato de ayudar a mi comunidad a través del deporte, a través de mi fundación, pongo mi granito de arena para cambiar la vida de los demás y me siento muy contento con cómo he trabajado este lado empático y de compasión con la gente. Bueno, muy talentoso, Raúl, muy popular, obviamente. Nada, lo seguimos siempre y es lo que estábamos diciendo. Que cómo se la arregla para tener un protagónico tras otro. Le va de maravilla. A sus 50. Qué maravilla.